Perro interrumpe funeral al ladrar al ataúd. Cuando un hombre cuestiona el motivo, el sacerdote se pone nervioso y luego este hombre descubre un secreto impactante. Era un día nublado, y el cielo parecía triste, como todos los que estaban allí en el funeral de Rosa. Las personas estaban en silencio, algunas sujetando pañuelos, otras con los ojos llenos de lágrimas, recordando todos los momentos felices que pasaron con ella. El viento soplaba suavemente, haciendo que las hojas de los árboles se movieran casi como si la propia naturaleza estuviera rindiendo su homenaje. De repente, un sonido fuerte rompió el silencio. Era Rocky, el perro de Rosa, que comenzó a ladrar sin parar. No era un perro cualquiera, siempre fue el fiel compañero de Rosa. Y ahora, allí frente a todos, ladraba mirando directamente al ataúd. Las personas se miraban entre sí, sorprendidas. ¿Qué habrá visto Rocky?, susurraban algunos. Parecía agitado, caminando de un lado a otro, pero sin apartar la vista del ataúd. Su ladrido se hacía más fuerte, como si estuviera tratando de advertir de algo. Rocky era un perro inteligente y todo el mundo en el pueblo lo sabía. Algunos niños empezaron a sentir un escalofrío en el estómago, pensando en todas las historias que habían escuchado sobre perros que pueden sentir cosas que los humanos no pueden. ¿Sabía Rocky algo? ¿Estaba tratando de decir que había algo mal allí? En ese momento, algunos adultos comenzaron a acercarse al perro, tratando de calmarlo, pero Rocky continuaba ladrando y mirando fijamente al ataúd. Parecía tan decidido que hasta quienes no creían en cosas extrañas empezaron a dudar. La curiosidad creció, y pronto todos querían saber. ¿Qué estaba tratando de contar Rocky? El padre Miguel, que estaba al frente, cerca del ataúd, se dio cuenta de que todas las miradas empezaban a dirigirse hacia él y hacia el perro Rocky. Intentó mantener la calma. Respiró hondo e hizo un gesto para que las personas volvieran a sentarse. Pero el ladrido del perro no cesaba. Con una sonrisa un tanto incómoda, el padre decidió acercarse a Rocky. Con voz suave, intentó hablar con el perro. «Vamos, Rocky, cálmate, todo está bien aquí». Pero, aún así, Rocky seguía ladrando, como si estuviera advirtiendo que algo muy malo estaba sucediendo. El sacerdote extendió la mano, tratando de acariciar la cabeza de Rocky. Pero el perro retrocedió, gruñendo bajito, sin apartar los ojos del ataúd. El sacerdote empezó a sudar un poco, pasándose la mano por la frente, mientras miraba a su alrededor, dándose cuenta de que todos en la iglesia observaban cada uno de sus movimientos. «Es solo un perro», dijo con una risita nerviosa, tratando de que las personas volvieran la atención a la ceremonia. Pero, en el fondo, él también parecía incómodo. Algunas personas notaron que evitaba mirar directamente al ataúd, como si no quisiera ver lo que Rocky estaba viendo. «¿Será que él sabe algo?», susurró una señora a su amiga de al lado. Otras personas empezaron a sentir un extraño escalofrío, como si algo invisible estuviera presente allí. Los niños, curiosos, se acercaron más a sus padres, sujetando sus manos con fuerza. El padre Miguel, viendo que nadie se calmaba, dijo con más firmeza: «Por favor, que alguien saque al perro fuera». Pero Rocky se negaba a salir. Continuaba allí, ladrando y mirando fijamente, y el misterio parecía hacerse aún mayor. Entre todas las personas que asistían al funeral, había un hombre que nadie conocía bien. Su nombre era Rafael. Era un forastero, alguien que había llegado al pueblo hace poco tiempo, pero que sentía un cariño especial por Rosa, incluso sin conocerla profundamente. Rafael tenía una forma de ser observadora y curiosa. Siempre le gustó resolver misterios y, al ver el extraño comportamiento de Rocky, sintió que algo estaba muy mal. Rafael miró a Rocky y luego al ataúd, dándose cuenta de que el perro no estaba ladrando por nada. Se levantó despacio, ajustó su abrigo y caminó hasta donde estaba Rocky. Las personas observaban con interés, pensando qué haría aquel hombre, a quien apenas conocían. «Hola, amiguito»,
dijo Rafael suavemente, agachándose al lado de Rocky. ¿Qué estás tratando de mostrarnos? Rocky, al oír la voz calmada de Rafael, dejó de ladrar por un momento, como si estuviera evaluando al hombre. Sus ojos brillaban de inteligencia y miedo al mismo tiempo, como si estuviera implorando por ayuda. Rafael entonces comenzó a mirar en la misma dirección que el perro, fijando los ojos en el ataúd. Sintió un escalofrío subir por la espalda, como si algo lo empujara a descubrir qué había de malo allí. «Deja al perro en paz», dijo uno de los hombres, pero Rafael solo sacudió la cabeza. «Creo que Rocky está tratando de decirnos algo», respondió Rafael, todavía mirando fijamente al ataúd. «Y tal vez deberíamos escucharlo». Entonces, sin pensar más, Rafael se acercó aún más a Rocky y dijo en tono bajo: «Vamos, chico, muéstrame qué es lo que te molesta». Rocky movió la cola levemente, como si hubiera entendido que Rafael quería ayudar. Dejó de ladrar por un momento y comenzó a oler el suelo, dando pasos cortos hacia el ataúd, como si estuviera guiando a Rafael. Mientras Rafael y Rocky se acercan al ataúd, los vecinos empiezan a discutir sobre el sexto sentido de los animales, recordando historias de perros y gatos que percibieron peligros o eventos sobrenaturales. El comportamiento de Rocky deja a todos inquietos, y Rafael sugiere que el perro podría estar percibiendo algo invisible para los humanos. La tensión aumenta, y las personas empiezan a cuestionar si Rocky está viendo algo sobrenatural o si hay otra explicación para el misterio que rodea la muerte de Rosa. El padre Miguel, claramente incómodo, comenzó a darse cuenta de que las cosas estaban escapando de su control. Respiró hondo, ajustó la sotana y, con una mirada seria, caminó hasta el centro de la iglesia, levantando las manos para pedir silencio. Por favor, todos, tranquilicémonos», dijo, con una voz firme pero que temblaba un poco, como si estuviera nervioso. «Estamos aquí para rendir nuestros últimos homenajes a Rosa, una persona tan querida por todos nosotros». Lanzó una mirada penetrante a Rafael, que aún estaba al lado de Rocky, tratando de entender qué quería mostrar el perro. «Y no es apropiado», continuó el sacerdote, con el tono de voz más elevado, «que alguien venga aquí y cause un alboroto en un momento tan delicado». Algunas personas en la iglesia empezaron a asentir con la cabeza, pero otras miraban al sacerdote con una mezcla de duda y curiosidad. ¿Por qué estaba tan nervioso? ¿Por qué parecía tan apresurado en terminar con esa situación? El sacerdote entonces señaló a Rafael. «Lo que estás haciendo es una falta de respeto hacia Rosa», afirmó, su voz ahora más alta y más cortante. «Deja en paz a ese perro y deja de distraernos a todos con esas tonterías». Rafael, sintiendo el peso de la acusación, miró al sacerdote con firmeza, pero no retrocedió. Algo en la forma en que hablaba el sacerdote, en esa insistencia exagerada por calmar las cosas, hacía que Rafael sospechara aún más. Rocky, a su lado, volvió a gruñir bajito, como si tampoco le gustara el tono del sacerdote. Pero el sacerdote, sintiendo que estaba perdiendo el control de la situación, insistió: «Todos, por favor, no permitan que la memoria de Rosa sea manchada por este comportamiento. Regresemos a nuestro propósito original, rezar por su alma y su paz eterna». Sus palabras parecían llenas de preocupación, pero para quienes lo observaban de cerca, el sudor en su frente y el temblor en sus manos contaban otra historia. El silencio se apoderó del lugar por un momento, y todos esperaban para ver qué haría Rafael a continuación. Antes de que continuemos, recuerda dejar tu like y suscribirte al canal si amas a los animales y sus historias emocionantes. Rafael, al notar que el sacerdote estaba incómodo y tratando de terminar la conversación lo más rápido posible, decidió hacer la pregunta que todos temían hacer. Levantó la voz, mirando al sacerdote con firmeza. «Padre Miguel, ¿cómo murió exactamente Rosa?». Algunas personas se miraron entre sí, sorprendidas por la audacia de Rafael. El padre Miguel abrió los ojos de par en par, claramente desconcertado. Había contado a todos que Rosa había muerto durmiendo, tranquila en su cama. Pero,
En ese momento, la pregunta de Rafael parecía resonar por los rincones de la iglesia, como una piedra arrojada en un lago tranquilo, causando olas de incertidumbre. ¿Cómo así? ¿Cómo murió?, replicó el sacerdote, su tono ahora más defensivo. Yo mismo la encontré en su cama. Ella partió en paz, durante el sueño, murió durmiendo. Repetía, casi como si quisiera convencerse a sí mismo. Rafael, sin intimidarse, dio un paso al frente y continuó. ¿Pero por qué Rosa estaba sola? ¿Y por qué usted fue el primero en encontrarla? Parece un poco extraño, ¿no cree? Tal vez deberíamos investigar un poco más. El murmullo entre las personas aumentó. Una mezcla de curiosidad e inquietud se extendió por la sala. Los niños miraban con ojos muy abiertos, tratando de entender lo que estaba pasando, mientras algunos adultos susurraban entre ellos, creando una atmósfera aún más tensa. El sacerdote, ahora con el rostro enrojecido y una expresión de furia que apenas podía ocultar, golpeó el suelo con el pie, haciendo que todos se callaran nuevamente. «Esto es un absurdo», exclamó, con la voz casi en un grito. «Estás creando un tumulto en un momento sagrado, faltando al respeto a la memoria de una mujer tan querida. No voy a permitir esto». Sin perder tiempo, señaló a Rafael con un dedo tembloroso. «Sal de aquí inmediatamente. Tú y ese perro». El tono era de autoridad, pero había un nerviosismo creciente en sus palabras. «No vamos a tolerar ni una palabra más de ti en este lugar, santo». Rafael dudó por un momento, pero Rocky, a su lado, soltó un ladrido fuerte, como si respondiera a la expulsión. Rafael sabía que había tocado algo importante, algo que el sacerdote no quería que nadie descubriera. Pero, por ahora, no tenía otra opción. Rafael se dio vuelta lentamente, tomó la correa de Rocky y, con una última mirada desafiante al sacerdote, comenzó a caminar hacia la puerta, mientras todos en la iglesia susurraban, sorprendidos por lo que acababa de suceder. Algo dentro de él le decía que ese misterio necesitaba ser resuelto. Y Rocky parecía estar de acuerdo, moviendo la cola como si estuviera listo para la próxima aventura. «Vamos, amigo», Rafael susurró a Rocky. «Creo que tenemos mucho que descubrir por aquí». Comenzaron su investigación en el cementerio, caminando entre los árboles y las lápidas antiguas. El viento soplaba frío, moviendo las hojas y creando un sonido que parecía un susurro en el silencio. Rafael miró a su alrededor, dándose cuenta de que ese lugar tenía un aire misterioso. Rocky olfateaba el suelo, inquieto, como si estuviera buscando algo. Era casi como si el perro supiera exactamente dónde buscar. Rafael decidió que el primer paso era descubrir más sobre la vida de Rosa. Se dirigió a su casa, una pequeña casa de piedra al borde del bosque, con un jardín que parecía abandonado. Al llegar, encontró la puerta sin llave, como si alguien hubiera salido apresuradamente. Al entrar, sintió un escalofrío. El lugar estaba polvoriento, pero parecía que alguien había movido las cosas recientemente. Con Rocky olfateando a su lado, Rafael comenzó a explorar la casa. Revisó cajones, revolvió papeles y encontró una pequeña caja de madera encima de una mesa antigua. Dentro, había cartas y fotografías amarillentas por el tiempo. Comenzó a leer las cartas y pronto se dio cuenta de que Rosa tenía muchos secretos. Las cartas hablaban de reuniones secretas y de conversaciones que Rosa tenía con personas de fuera del pueblo. Y luego, encontró algo que hizo que su corazón latiera más rápido. Una carta con la caligrafía de Rosa mencionando al padre Miguel y diciendo que había descubierto cosas muy serias sobre él. Rafael miró a Rocky, que parecía inquieto, como si sintiera que estaban cerca de algo importante. Aún buscando en la casa, Rafael encontró una pequeña llave pegada con cinta adhesiva en la parte trasera de uno de los cuadros en la pared. ¿Qué abrirá esta llave?, pensó en voz alta. Rocky soltó un ladrido corto, como si alentara a Rafael a seguir buscando. Al lado de la llave, había una fotografía.
En ella, Rosa estaba al lado del padre Miguel y al fondo se podía ver la iglesia. Pero lo que más llamó la atención de Rafael fue lo que estaba a los pies de la imagen. Una pequeña caja metálica, idéntica a la que había visto en las descripciones de Rosa sobre el padre escondiendo dinero. «Vamos por el camino correcto, Rocky», dijo Rafael, acariciando al perro. Si Rosa estaba tratando de decir algo sobre el padre, tal vez esta llave sea la respuesta que necesitamos. Rafael sintió una oleada de determinación. Con la llave en mano y Rocky a su lado, sabía que la verdad estaba más cerca que nunca. Ahora, necesitaba descubrir qué estaba escondiendo el sacerdote, y para eso, tendría que buscar en cada rincón del pueblo. ¿Tú crees que Rafael está haciendo lo correcto al investigar? ¿Qué harías tú en su lugar? Deja un comentario con tu opinión y quédate hasta el final, porque esta historia te dejará boquiabierto. Con la pequeña llave en la mano, Rafael sentía que estaba cada vez más cerca de descubrir la verdad. Él y Rocky decidieron volver al centro del pueblo, donde podrían continuar su investigación. La ciudad parecía tranquila, pero Rafael sabía que había algo muy oscuro escondido allí. Necesitaba entender los secretos que Rosa guardaba y que sabía exactamente sobre el padre Miguel. Rafael fue a la biblioteca de la ciudad, un lugar antiguo, con estantes llenos de libros polvorientos y documentos viejos. Comenzó a buscar cualquier cosa que pudiera vincular a Rosa y al padre Miguel con algo inusual. Después de un tiempo buscando, encontró un viejo álbum de fotos de la ciudad. Al hojear las páginas, Rafael vio fotos de eventos comunitarios, fiestas religiosas y, finalmente, encontró una serie de fotos de Rosa. Una de esas fotos llamó su atención de inmediato. Era una imagen de Rosa con el padre Miguel, pero lo más extraño era la expresión en el rostro de Rosa. No parecía feliz, sino preocupada. Y entonces, Rafael se dio cuenta de algo que casi pasó desapercibido. En las esquinas de la foto, vio lo que parecía ser una pequeña caja metálica, la misma que había visto en la fotografía encontrada en la casa de Rosa. Movido por la curiosidad, Rafael volvió a la casa de Rosa. Allí, continuó su búsqueda de más pistas. En un armario escondido detrás de una vieja cortina, encontró un cuaderno. Era un diario de Rosa, y las páginas estaban llenas de anotaciones que parecían ser muy importantes. Rafael comenzó a leer rápidamente, mientras Rocky, a su lado, parecía sentir la tensión en el aire. Las anotaciones hablaban de algo muy serio. Rosa había descubierto una red de corrupción dentro de la iglesia. Mencionaba que el padre Miguel estaba usando el dinero de los fieles para algo misterioso, escondiendo grandes cantidades de dinero. Rafael siguió leyendo, su corazón latiendo más rápido con cada línea. Está robando a todos, y usando la confianza de la gente para encubrir sus crímenes, escribió Rosa en una de las páginas. Entonces, entre las páginas del diario, Rafael encontró un sobre con más fotografías. En ellas, el padre Miguel aparecía en lugares ocultos de la iglesia, llevando una pequeña caja de metal. En una de las fotos, estaba junto a una estatua antigua dentro de la iglesia, con la caja a su lado. Parecía que estaba escondiendo algo debajo de la imagen. Rafael sintió un escalofrío en la espalda. «Entonces es eso», murmuró a Rocky. Ella lo descubrió todo y, por eso, estaba en peligro. Rafael sabía que necesitaba encontrar esa caja metálica en la iglesia, pues probablemente era la clave para entender todo el misterio. Mirando a Rocky, que movía la cola como si estuviera listo para el próximo paso, Rafael dijo, «Vamos, chico, tenemos un gran secreto que descubrir». Sentía que la situación era más grave de lo que había imaginado. Y ahora, con todos esos descubrimientos, la verdad sobre lo que realmente sucedía en ese pequeño pueblo parecía estar a punto de revelarse. Rafael sostenía el diario de Rosa en las manos, y cada palabra parecía más pesada que la anterior. Sabía que necesitaba volver a la iglesia, el lugar donde todos los secretos parecían converger. Él y Rocky caminaron apresuradamente por las estrechas calles del pueblo, sintiendo como la adrenalina aumentaba con cada paso.
Rafael estaba decidido a encontrar la caja de metal mencionada en las anotaciones de Rosa. Sabía que esa era la clave para desvelar todo. Al llegar a la iglesia, Rafael miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo seguía. La iglesia estaba en silencio, con las puertas entreabiertas y el interior parecía sumido en sombras. Entró silenciosamente, con Rocky a su lado, y comenzó a explorar el lugar. Recordó la foto que había visto. La caja metálica estaba escondida debajo de una de las estatuas antiguas. Caminando despacio, llevó hasta la estatua de un santo en un rincón de la iglesia. La figura parecía observar a todos con una mirada seria, casi severa. Rafael se arrodilló y, con las manos temblorosas, comenzó a palpar debajo de la estatua, buscando algo que pudiera indicar un escondite. Y entonces, lo sintió. Había algo allí. Rafael apartó un pequeño pedazo de tela que cubría la base de la estatua y, escondida en la sombra, estaba la caja metálica que Rosa había mencionado en su diario. Rafael sintió su corazón acelerarse. Miró a Rocky, que movió la cola, como si dijera, estamos en el camino correcto. Sacó la caja, su superficie fría y pesada en las manos de Rafael. Con cuidado, abrió la tapa. Dentro, vio fajos de dinero enrollados con cintas, cada uno con etiquetas que indicaban donaciones y diezmos de los fieles. Pero eso no era todo. Debajo del dinero, había una pequeña llave. Rafael tomó la llave y la sostuvo bajo la tenue luz que entraba por las ventanas de la iglesia. Una llave, murmuró Rafael. ¿Pero de qué? Fue entonces cuando notó un pedazo de papel amarillento pegado debajo del dinero. Con cuidado, lo sacó y lo desplegó. Era un mapa, y en el centro, un lugar estaba marcado con un círculo rojo. Al lado del círculo, estaban escritas las palabras: depósito de la iglesia. Rafael entendió inmediatamente. La llave abría algún depósito secreto en la iglesia. Es aquí donde Rosa debe estar, pensó él, con una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que tenía que actuar rápido. Con la llave en la mano, Rafael miró a Rocky y dijo: Vamos, chico, necesitamos encontrar ese depósito. Se levantaron y comenzaron a buscar, siguiendo el mapa con cuidado, mientras la iglesia parecía volverse cada vez más silenciosa, como si el propio edificio estuviera conteniendo la respiración. Con la llave y el mapa en mano, Rafael y Rocky se dirigieron al lugar indicado en el papel. El mapa conducía a una pequeña puerta escondida detrás del altar, una puerta que muchos ni siquiera sabían que existía. Rafael sintió un escalofrío cuando se acercó. El aire parecía más frío allí, como si algo oscuro estuviera guardado en ese lugar. Rafael puso la llave en la cerradura, respiró hondo y giró. La puerta crujió al abrirse, revelando una escalera estrecha que descendía a un sótano oscuro. Con una linterna temblorosa en su mano, Rafael bajó los escalones y Rocky lo siguió de cerca, con las orejas atentas a cualquier sonido extraño. Allí abajo, encontró un corredor oscuro y húmedo. Al final del pasillo, una luz tenue parpadeaba desde una sala y Rafael escuchó un ruido de cadenas. Rosa, llamó en un susurro, pero solo escuchó el eco de su propia voz. Con el corazón latiendo rápido, entró en la sala iluminada por la lámpara colgando del techo. Y entonces, la vio. Rosa estaba allí, encadenada a una silla, pálida, pero viva. Rafael, exclamó Rosa, con voz débil, pero llena de alivio. Antes de que Rafael pudiera responder, escuchó pasos pesados detrás de él. Al darse vuelta, se encontró con el padre Miguel, sosteniendo un trozo de madera en la mano, con la mirada llena de furia. «No deberías estar aquí», gritó el sacerdote, con la voz distorsionada por la ira. «Dije que nunca encontrarías a Rosa». Rafael apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el padre avanzara, intentando golpearlo con el trozo de madera. Rafael se esquivó, pero el golpe pasó rozando, haciéndole perder el equilibrio. Cayó al suelo, tratando de defenderse con las manos. ¿Cómo puede un sacerdote hacer esto?,
pensó Rafael, atónito. Nunca imaginó que alguien como el padre Miguel pudiera ser tan violento. El padre, al ver a Rafael caído, se preparó para atacarlo de nuevo. Pero Rocky no esperó. Con un ladrido feroz, el perro saltó sobre el sacerdote, mordiendo su pierna con todas sus fuerzas. El padre gritó de dolor e intentó soltarse. Pero Rocky no lo soltó. El perro estaba decidido a proteger a su amigo. El sacerdote, desesperado, soltó el trozo de madera y empezó a intentar huir, cojeando y gritando por ayuda. Rafael se levantó rápidamente, su corazón aún acelerado, y corrió tras él. No puede escapar, pensó, sabiendo que la verdad necesitaba ser revelada. Rocky, aún siguiendo de cerca al sacerdote, logró detenerlo una vez más en medio de la calle, donde todos los vecinos comenzaron a salir de sus casas, atraídos por el ruido. Las personas se quedaron impactadas al ver al padre Miguel, un hombre que debía ser respetado, involucrado en una pelea con Rafael y siendo atacado por un perro. Rafael aprovechó el momento y gritó: «Deténganse, todos deben saber la verdad». Mientras el sacerdote intentaba soltarse, Rafael explicó rápidamente lo que había sucedido. Sobre la caja de dinero, el secuestro de Rosa y los crímenes del padre Miguel. El shock se apoderó de los rostros de los vecinos, que apenas podían creer lo que escuchaban. El padre Miguel, desesperado, intentó correr, pero Rocky lo mantuvo en su lugar hasta que algunos hombres del pueblo se acercaron para ayudar a sujetarlo. Con el sacerdote inmovilizado, Rafael sabía que era hora de mostrar las pruebas. Dio a todos de vuelta a la iglesia y, con las manos aún temblorosas, abrió la caja metálica delante de todos. Cuando los vecinos vieron el dinero robado y el mapa del depósito, no quedó ninguna duda. La verdad estaba finalmente a la vista. Rafael entonces condujo al grupo hasta el depósito, donde Rosa, aún asustada, fue liberada. El alivio en su rostro era evidente, y Rocky, al darse cuenta de que su tarea estaba cumplida, movió la cola con alegría. Con el padre Miguel inmovilizado y las pruebas de sus crímenes expuestas ante todo el pueblo, parecía que el misterio estaba finalmente resuelto. Pero Rafael sabía que el sacerdote no era alguien que se rendiría tan fácilmente. Mientras los hombres del pueblo aún discutían qué hacer, el padre Miguel, en un acto de desesperación, aprovechó un momento de distracción para soltarse de los que lo sujetaban. Con una mirada llena de odio, agarró un trozo de madera que estaba en el suelo y, en un movimiento rápido, corrió hacia Rafael. La rabia en sus ojos era intensa, y gritó: «No entiendes nada, nunca debiste haberte metido en esto». Rafael fue tomado por sorpresa. Vio al sacerdote venir hacia él, el trozo de madera levantado, listo para atacar. Por un segundo, quedó paralizado, su mente intentando procesar la imagen surrealista de un sacerdote atacando a alguien tan violentamente. Pero antes de que el sacerdote pudiera golpearlo, Rocky avanzó sin dudar. Con un salto poderoso, Rocky mordió la pierna del padre Miguel, quien soltó un grito de dolor y cayó al suelo, tratando de librarse del perro. Rafael, ahora recuperado del shock inicial, corrió para ayudar a Rocky, tratando de apartar al sacerdote, que se debatía y trataba de soltarse. Rodaron por el suelo, una lucha caótica, con gritos y ladridos resonando por la calle. El sacerdote, desesperado, logró librarse de Rocky por un momento y comenzó a correr, cojeando, hacia la plaza principal del pueblo. Pero Rocky no se rindió. Corrió tras el sacerdote, ladrando fuerte, y pronto logró alcanzarlo. En medio de la plaza, Rocky saltó nuevamente, esta vez derribando al padre Miguel al suelo, impidiéndole escapar. Los vecinos, ahora reunidos, observaban la escena, incrédulos. Nunca habían visto al padre Miguel, un hombre que supuestamente representaba la bondad y la situación. Rafael se acercó, respirando con dificultad, y comenzó a explicar nuevamente lo que había sucedido, contando todos los detalles, desde los secretos que Rosa había descubierto hasta el secuestro de ella por parte del sacerdote.
Algunos de los vecinos ayudaron a sujetar al sacerdote mientras Rafael, para probar que estaba diciendo la verdad, condujo a todos de vuelta a la iglesia. Allí, tomó la caja metálica, delante de todos, la abrió, mostrando el dinero robado. Las personas comenzaron a murmurar, impactadas por la confirmación del crimen. Rafael entonces tomó la llave que había encontrado y llevó a todos hasta el depósito secreto en la iglesia, donde Rosa aún se estaba recuperando. Cuando Rosa apareció, débil pero viva, un suspiro colectivo invadió a la multitud. El alivio y el asombro se reflejaban en los ojos de todos, y Rocky, fiel como siempre, corrió hacia Rosa, moviendo la cola con felicidad, sabiendo que su amiga finalmente estaba a salvo. El padre Miguel, al ver que no había escapatoria, intentó justificarse, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. La verdad estaba allí, clara como el día. Rafael, con la ayuda de Rocky, había revelado todos los secretos oscuros que el padre había intentado esconder durante tanto tiempo. Tras el enfrentamiento, el padre Miguel es capturado y expuesto como el responsable de los crímenes de corrupción y el secuestro de Rosa. Rosa es liberada y agradece a Rafael y Rocky por salvarla y revelar la verdad. El padre es llevado por la policía, y la ciudad, aún en shock, comienza a reconstruirse con más transparencia y confianza. Rafael decide quedarse en el pueblo, ayudando a Rosa y convirtiéndose en parte de la comunidad. Rocky es celebrado como un héroe local, y todos encuentran un nuevo comienzo, unidos por la valentía y la verdad. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y dejar un comentario con tu opinión sobre esta historia. Julián había trabajado durante años en una empresa que le prometía estabilidad. No era el trabajo de sus sueños, pero era suficiente para mantener a su familia y cubrir los pagos de la hipoteca de su modesta casa. Sin embargo, la estabilidad que tanto había apreciado llegó a un final abrupto cuando, en una mañana de invierno, fue llamado a la oficina de su jefe y despedido junto con otros empleados debido a una crisis económica que había golpeado la empresa. La desesperación se apoderó de él. La hipoteca de su casa estaba en peligro, los ahorros apenas cubrían las necesidades del mes, y las oportunidades de empleo parecían escasas. Caminando por las calles del mercado local, Julián observaba a la gente con la cabeza baja. No tenía un plan, solo un dolor en el pecho por el miedo a no poder mantener a su familia. Pero algo llamó su atención, un paquete de fresas, brillante y jugoso, perfectamente dispuesto en una tienda de frutas. Algo en su mente hizo clic. Se acercó al dueño del puesto y, tras intercambiar algunas palabras, compró el paquete con los únicos $5 que le quedaban en su bolsillo. No sabía por qué lo hacía, pero sentía que algo bueno podría surgir de esa pequeña inversión. Julián regresó a casa con el paquete de fresas y una idea germinando en su mente. Le contó a su esposa sobre su plan improvisado, vender fresas en las calles, directamente a los vecinos y transeúntes. Era una idea simple, pero en ese momento, era su única opción. Con su carisma y determinación, comenzó a vender las fresas en su vecindario, ofreciendo las frutas como una opción fresca y saludable. El primer día, vendió todas las fresas y duplicó su inversión inicial. No era mucho, pero era el comienzo de algo que cambiaría su vida para siempre. Con las ganancias de ese primer día, Julián compró más fresas al día siguiente, volviendo a venderlas con éxito. Su constancia y habilidad para conectar con los clientes le hicieron ganar confianza y una pequeña clientela fiel. Durante semanas, siguió comprando fresas y vendiéndolas. Poco a poco, comenzó a ahorrar una parte de las ganancias, siempre invirtiendo en más producto. La gente comenzó a reconocerlo como el hombre de las fresas, y su reputación creció. Al cabo de unos meses, Julián decidió dar el siguiente paso. Con los ahorros que había acumulado, abrió un pequeño puesto en el mercado local. Allí, pudo vender una mayor cantidad de fresas y expandir su clientela.
Pero no se detuvo ahí. Su creatividad lo llevó a explorar nuevas formas de aprovechar las fresas y decidió probar algo diferente, hacer mermeladas caseras. Con la ayuda de su esposa, comenzaron a producir mermeladas en su cocina, utilizando recetas familiares que rápidamente se volvieron populares entre los compradores. Las mermeladas tenían un sabor único, fresco, y pronto la gente comenzó a pedir más. El éxito de las mermeladas fue el empuje que necesitaba para pensar en grande. Con las ventas de fresas y mermeladas en aumento, los ingresos seguían fluyendo y Julián decidió reinvertir cada centavo posible en su negocio. Compró un terreno en las afueras de la ciudad donde comenzó a plantar sus propias fresas. Ahora, no solo compraba y vendía fresas, sino que también cultivaba las suyas, asegurando calidad y control sobre su producto. Esto le permitió reducir costos y ofrecer precios más competitivos, lo que atrajo a más clientes. Con el tiempo, el pequeño puesto de fresas se transformó en un negocio en expansión. Julián contrató a algunos empleados para ayudar con las ventas y la producción de mermeladas, y el éxito seguía creciendo. Pero su visión no se limitaba a ser un comerciante local. Quería llevar sus fresas y mermeladas a todo el país, y más allá. Después de 8 años de trabajo incansable, logró abrir una fábrica dedicada a la producción de mermeladas y empezó a exportar fresas frescas a otros países. El éxito de Julián se multiplicó exponencialmente. A lo largo de esos años, había aprendido a negociar, a manejar su negocio y, sobre todo, a persistir. Su marca de fresas y mermeladas se convirtió en sinónimo de calidad y sabor, y pronto empezó a ser conocida internacionalmente. Lo que comenzó con $5 y un simple paquete de fresas, había florecido en una empresa multimillonaria que no solo vendía fresas y mermeladas, sino que también exportaba sus productos a mercados extranjeros. Julián, el hombre que casi perdió su casa y fue despedido de su trabajo, se había convertido en el mayor exportador de fresas del país. Su historia es un recordatorio de cómo una pequeña inversión, acompañada de trabajo duro y perseverancia, puede llevar a resultados asombrosos. La historia de Julián nos enseña el poder de la perseverancia y la visión en momentos de adversidad. En lugar de rendirse ante la desesperación, eligió actuar con lo poco que tenía, convirtiendo un paquete de fresas en la semilla de su éxito. Este relato nos recuerda que, aunque las circunstancias parezcan imposibles, el cambio comienza con decisiones pequeñas pero significativas. La clave de su éxito no fue solo la oportunidad de vender fresas, sino su capacidad para adaptarse, aprender y reinvertir en sí mismo y su negocio. Julián supo ver más allá de las dificultades inmediatas, enfocándose en su crecimiento a largo plazo. Esta historia también subraya la importancia de ser creativo frente a los desafíos, de no tener miedo de probar nuevas ideas, como lo hizo al crear sus mermeladas. Al final, lo que parecía ser el fin de su estabilidad se convirtió en el inicio de una nueva vida llena de oportunidades y prosperidad. La lección más importante es que el éxito no se trata de cuánto tienes, sino de cómo usas lo que tienes. Era una fría tarde de viernes, un momento que aún guardo en mi memoria con sorprendente claridad. Desde hacía semanas, lidiaba con un persistente problema en el fregadero de mi cocina. Lo que comenzó como un pequeño goteo, se había convertido en una fuga incontrolable, y la frustración crecía en mí. Después de intentar varias soluciones sin éxito, finalmente decidí que era hora de llamar a un plomero. Su nombre era Víctor, y aunque nunca lo había conocido, había oído que era excepcional en su trabajo. Con la esperanza de una solución rápida, esperaba su llegada. Cuando por fin llegó, le abrí la puerta y me quedé por un instante sorprendida. Víctor era mucho más joven de lo que imaginaba, probablemente en sus 30 o tal vez 40, y sorprendentemente muy atractivo. Su altura y su porte robusto, con hombros anchos que denotaban fuerza, todos esos atributos, hicieron que mi corazón diera un pequeño brinco. Lo saludé con una sonrisa cálida, intentando ocultar mi sorpresa, y lo conduje hacia la cocina, donde el agua goteaba con insistencia. Admito que esa mañana, yo me había puesto una bata que consideraba linda,
no demasiado reveladora, pero lo suficientemente cómoda como para sentirme a gusto en casa. Sin embargo, cuando noté la forma en que Víctor me observó, vi un destello de interés en sus ojos, y un nerviosismo sutil me recorrió por completo. Su mirada se detuvo en mí, y por un momento, el ruido del agua goteando se desvaneció, dejándonos en una burbuja de tensión silenciosa. No podía evitar preguntarme si había algo más en este encuentro, algo más que un simple arreglo de fontanería. Mientras Víctor se agachaba para trabajar debajo del fregadero, me encontré de pie cerca de él, observándolo con atención. No sabía exactamente por qué, pero había algo cautivador en él. Quizás era la forma en que se movía, con una confianza y seguridad que lo hacían parecer casi imbatible. O tal vez era simplemente que no había tenido compañía en mucho tiempo. Fuera lo que fuera, sentí un cosquilleo en mi interior, como si algo estuviera despertando. Decidí romper el silencio, y comencé a charlar con él, preguntándole sobre su día, cuánto tiempo llevaba trabajando como plomero, esas cosas triviales que, de alguna manera, se sentían importantes en ese momento. Él respondió con educación, sin levantar mucho la vista, pero noté un ligero temblor en su voz, como si estuviera intentando concentrarse en la tarea y no en mí. Esa mezcla de profesionalismo y nerviosismo era realmente entrañable, y no pude evitar que una sonrisa se asomara a mis labios. En ese pequeño instante, la atmósfera se cargó de algo que iba más allá de una simple conversación, como si cada palabra estuviera tejida con la promesa de un nuevo comienzo. En un momento de audacia, extendí la mano y toqué su hombro. Fue un ligero apretón que, aunque parecía inocente, provocó una reacción inmediata en él. Sentí como él se tensaba bajo mi contacto. «Eres realmente fuerte», le dije con una sonrisa, elogiándolo, aunque sabía que probablemente esto lo incomodaba un poco. Su mirada se encontró con la mía, sorprendida y un tanto desarmada, pero yo simplemente respondí con una suave sonrisa, tratando de desvanecer la tensión. Él se movió ligeramente, como si quisiera alejarse, pero yo no estaba lista para dejarlo ir, no tan fácilmente. Me acerqué un poco más, fingiendo un interés renovado en el trabajo que realizaba. «¿Necesitas ayuda?», le pregunté, consciente de que la última cosa que realmente él necesitaba era ayuda. Ajusté mi bata con un movimiento casual, dejando que se deslizara ligeramente de mi hombro, permitiendo que un rayo de mi piel se asomara. Víctor no respondió, pero noté el rubor que tenía su rostro mientras luchaba por concentrarse en las tuberías debajo del fregadero. Me incliné hacia él, y al hacerlo, mi mano rozó su brazo. Él se tensó de nuevo, pero yo no retrocedí. La atmósfera se había cargado de electricidad, palpable e intensa, y sabía que él también la sentía. En ese breve instante, todo se detuvo, y el mundo exterior se desvaneció, dejando solo la atracción latente entre nosotros. Me levanté lentamente, acercándome un poco más a él. Aún estaba agachado bajo el fregadero, esforzándose por ignorar la tensión palpable que flotaba entre nosotros. Pero yo no estaba dispuesta a dejarlo ir tan fácilmente. Esperé pacientemente, hasta que él se puso de pie para recoger sus herramientas, y fue entonces cuando decidí hacer mi movimiento. Me incliné lo suficiente, como para que él pudiera sentir mi aliento acariciando su cuello. «¿Hay algo más con lo que puedas ayudarme?», le pregunté, mi voz suave, pero con un toque de insinuación que vibraba en el aire. Sus ojos se abrieron como platos redondos, pero en un principio no dijo nada. Podía ver cómo luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Así que, en un gesto juguetón, le di un pequeño empujón, casi como un desafío. Dejé que mi mano se deslizara suavemente por su brazo, un roce sutil que aseguraba que le entendiera hacia dónde se dirigía esta dinámica. Luego, sin esperar a que él formulara una respuesta, me incliné y lo besé en la mejilla. No fue un gesto atrevido, sino un beso suave y gentil que dejó una estela de calor en mi piel y un leve temblor en el aire. En ese instante, el mundo pareció desvanecerse a nuestro alrededor, y todo lo que importaba era el latido acelerado de nuestros corazones. Pero en ese instante, sentí como su cuerpo se tensaba, y supe que había cruzado una línea muy fina. Él se levantó rápidamente, casi chocando con los gabinetes, y en sus ojos brillaba el pánico. «Señora, solo estoy aquí para arreglar el fregadero». Él tartamudeó, con su voz temblorosa, traicionando su nerviosismo. No pude evitar soltar una risa suave y muy divertida ante su reacción. «¿Estás seguro de que no hay nada más que arreglar aquí?», le pregunté, burlándome de él, mientras me acercaba de nuevo, mis labios a escasos centímetros de los suyos. Podía ver cómo su mente luchaba,
tratando de decidir si debía quedarse o salir corriendo. La tensión entre nosotros era casi palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Mis manos temblaban ligeramente, mientras observaba cómo él intentaba apilar sus herramientas, con su mirada entre la confusión y la fascinación. En ese momento, su lucha interna se convirtió en una danza delicada, una mezcla de deseo y miedo, que hacía que el espacio a nuestro alrededor se volviera irreal. «¿Hay algo más que podrías hacer por mí?», le susurré, inclinándome, como si estuviera a punto de besarlo de nuevo. Pero antes de que pudiera acercarme, él dio un paso atrás, levantando las manos frente a mí, como si intentara crear una barrera entre nosotros. «No puedo», dijo, sacudiendo la cabeza con una expresión de mezcla entre deseo y temor, «realmente no puedo». Hice un puchero en mi boca, sintiendo una punzada de decepción. Era obvio que él estaba nervioso, y vi cómo trataba de empacar sus cosas lo más rápido posible. Observé cómo él se alejaba, y una oleada de emoción recorriéndome, por causa de ese encuentro. Nunca imaginé que esto iría tan lejos, pero me divertía jugar con sus límites. Tal vez la próxima vez sería diferente. ¿Quién sabe?, me sonreí. Lo dejé ir ese día, pero había algo en la forma en que se marchó que me intrigó. No era solo incomodidad, había una tensión palpable en el aire. Sabía que, aunque Víctor había dicho que no, no era por falta de interés. Era como si estuviera atrapado en un tira y afloja, entre hacer lo correcto y ceder a lo que realmente quería. Podía verlo en sus ojos, en la forma en que dudó por un momento antes de irse, como si deseara quedarse, pero no confiara en sí mismo para manejar la situación. Esa ambigüedad me dejó con una sensación de expectativa, un deseo de descubrir qué pasaría a continuación. Pasaron los días, y la imagen de Víctor no dejaba de atormentarme. Estaba segura de que él se había prometido a sí mismo no regresar después de lo que ocurrió, parece que lo asusté. Sin embargo, no reconocí el número, pero cuando respondí, mi corazón dio un vuelco al escuchar su voz. «Hola, soy Víctor, el plomero, solo llamaba para verificar si todo está bien con el lavado, la reparación está resistiendo». Su tono era educado y profesional, pero podía percibir un ligero temblor que traicionaba su nerviosismo. Una sonrisa se dibujó en mi rostro, reconociendo que había algo más detrás de sus palabras, algo que ambos habíamos sentido y que todavía flotaba en el aire entre nosotros. «Oh, Víctor, qué amable de tu parte llamar», le dije, esforzándome por mantener un tono casual, aunque en el fondo sabía hacia dónde podría llevarnos esta conversación. «¿Sabes qué es curioso?», me animé a preguntar, «el lavado está bien, pero hay otro pequeño problema en el baño, que realmente necesitaría un ojo profesional. No es nada grave, pero no me sentiría tranquila si no lo revisara alguien con experiencia, alguien como tú». La pausa del otro lado de la línea era palpable, podía imaginarlo sopesando sus opciones, dudando sobre si debería volver. Finalmente, rompió el silencio, «puedo estar allí en aproximadamente 1 hora». Al colgar, una chispa de emoción recorrió mi cuerpo, esta vez, no tenía la intención de dejarlo escapar tan fácilmente. Una sonrisa pícara se dibujó en mis labios, el pez mordió el anzuelo, pensé en voz alta. Sabía que había una tensión palpable entre nosotros, una atracción que él podía estar tratando de ignorar. Esta vez, yo estaba decidida a empujar las cosas un poco más lejos. La idea de que nuestra conexión pudiera florecer me llenaba de un renovado optimismo, el juego apenas comenzaba. Cuando Víctor llegó, noté que estaba visiblemente más nervioso que la primera vez. Su habitual confianza aún brillaba, pero había una vacilación palpable en su comportamiento al entrar al baño. Murmuró, mirando a su alrededor, como si intentara concentrarse en cualquier cosa menos en mí. Lo guié hacia el grifo, donde, efectivamente, había un pequeño problema. La manija estaba floja, pero no goteaba. Él se arrodilló para revisarlo, sumergiéndose completamente en su trabajo, aunque podía sentir que él estaba más consciente de mi presencia que nunca. Me quedé justo detrás de él, observando cómo trabajaba en silencio, mientras el aire se cargaba de una tensión casi eléctrica, y, finalmente, no pude resistir más. «Víctor», dije suavemente, «he estado pensando en ti». Él hizo una pausa, su mano aferrándose al grifo con más fuerza de lo habitual. «¿Tienes?». Su voz era cautelosa, titubeante, como si no estuviera seguro de cómo abordar lo que había sucedido la última vez. «No he podido dejar de pensar en lo que pasó». Continué, acercándome un poco más, notando su indecisión. Él se contuvo, con un gesto que me intrigó.
Al principio no respondió, pero pude ver sus nudillos flanquear mientras se concentraba en el grifo. Es solo que soy un profesional, dijo, finalmente, con su voz apenas un susurro. ¿No sería lo correcto?, pregunté, acercándome tanto que prácticamente podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. ¿Quién dice que está bien o mal? Víctor, eres un hombre adulto y yo soy una mujer adulta. Ambos sabemos que hay algo aquí, una chispa entre nosotros. ¿Puedes sentirlo? Lo observé atentamente, esperando su reacción. Su respiración se había acelerado, y sus manos temblaban levemente mientras terminaba de apretar la manija del grifo. Se puso de pie, girándose para mirarme, y pude ver el conflicto reflejado en sus ojos. Estaba luchando por mantener la compostura, por preservar esa distancia entre nosotros, pero era evidente que estaba perdiendo la batalla. No tienes que luchar contra esto, susurré, acercándome un poco más, dejando que mi mano rozara suavemente su pecho. Podía sentir su corazón latiendo con fuerza bajo mis dedos. Nadie tiene que saberlo, solo estamos tú y yo aquí. Me miró con la mandíbula apretada, y por un momento, pensé que realmente podría darse la vuelta y marcharse de nuevo. Sin embargo, de repente, él extendió la mano y agarró mi brazo, atrayéndome hacia él. No fue brusco, pero sí firme, y la sorpresa me dejó sin aliento. Su rostro estaba a centímetros del mío ahora, su aliento cálido acariciando mi piel. Teodora, dijo, su voz baja e intensa, como si cada palabra tuviera un peso especial. Esto no es un juego, él replicó. Nunca dije que lo fuera, respondí, dejando que una sonrisa juguetona se asomara en mis labios. La tensión entre nosotros crepitaba, electrizante, pero tampoco tiene que ser complicado, le dije, a veces, uno solo necesita dejarse llevar. Él lo dudó por un segundo más, pero luego, sin pronunciar otra palabra, se inclinó a mí y me besó. No fue el beso vacilante en la mejilla de la última vez, esto era diferente, era profundo y apasionado, como si la contención que había mantenido durante tanto tiempo, finalmente se hubiera desvanecido. Sus labios se encontraron con los míos, y mi corazón se aceleró. En respuesta le devolví el beso, con mis brazos envolviendo su cuello, acercándolo aún más hacia mí, como si quisiese fusionar su cuerpo con el mío. Por un instante, el resto del mundo pareció desvanecerse, dejando solo la electricidad que crepitaba entre nosotros dos. Solo estábamos Víctor y yo, allí, sumidos en la intensidad de ese momento. Sus manos firmes agarraban mi cintura, y el calor que emanaba entre nosotros era palpable, un fuego que había estado ardiendo en silencio durante días. Cada latido de mi corazón resonaba con el eco de nuestra conexión, y su beso se convirtió en un torrente de emociones, cada segundo llenándose de promesas no dichas, y deseos que apenas comenzaban a surgir. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad, y podía ver en sus ojos que no había vuelta atrás. ¿Qué pasará ahora?, me preguntó. Su voz era apenas un susurro. Él estaba temblando, con una mezcla de expectativa y nerviosismo. Yo le sonreí, y di un paso atrás, lo suficiente para ofrecerle un respiro, pero sin perder la conexión. Creo que sabes la respuesta a eso, Víctor. Ya cruzamos la línea, ¿por qué detenernos ahora? Él no necesitaba responder, su silencio lo decía todo. Con una última mirada a la puerta, volvió a acercarse a mí, y esta vez, no hubo dudas, ni para un segundo pensamiento. Ambos estábamos completamente inmersos en el momento, y la idea de retroceder ya era impensable. Y déjame decirte, el resto de esa tarde fue... Bueno, el baño no fue lo único que se arregló ese día. Y como dice Ricardo Arjona en su canción, ¿para qué describir lo que hicimos en la alfombra, si basta con resumir que le besé hasta la sombra, y un poco más? Esa tarde fue una experiencia que no había vivido en años. Tan pronto como Víctor me besó, toda la tensión y el deseo latente entre nosotros estallaron en una vorágine que ninguno de los dos podía contener. Me atrajo hacia él, sus manos trazando mi espalda con firmeza, mientras sus labios se presionaban contra los míos, con una seguridad renovada y una intensidad que me dejó sin aliento. Podía sentir el peso de todo lo que había estado guardando, liberándose en cada roce, con cada beso, como si cada momento acumulado finalmente encontrara su salida. La química entre nosotros era innegable, un fuego que ardía con fuerza y que, por fin, tenía la oportunidad de consumirse. Ni siquiera salimos del baño al principio, él me empujó suavemente contra la pared, sus manos recorriendo mi cuerpo con una intensidad que me hizo temblar. Mis hombros, mi cintura, mis caderas. Su toque era firme pero respetuoso,
como si estuviera liberando el control mientras aún se esforzaba por no sobrepasar límites. Pero no me importaba, no quería que se contuviera más. Anhelaba esto tanto como él. Sus labios se movieron de mi boca a mi cuello y un suave jadeo se escapó de mis labios. Hizo una pausa, como si quisiera asegurarse de que yo estaba bien, con todo lo que estaba sucediendo. Cuando no lo detuve, continuó, sus besos volviéndose más urgentes, más necesitados. Era como si todos esos momentos de negación se hubieran convertido en un irresistible, atrapándonos en una vorágine de deseo que no podíamos ignorar. Pero eventualmente tuvimos que detenernos, aunque solo fuera para recuperar el aliento. Nos quedamos allí, entrelazados, ambos jadeando como si hubiéramos corrido una maratón. Su frente descansó contra la mía, y por un segundo, el mundo exterior se desvaneció, simplemente asimilábamos lo que había pasado. La intensidad del momento aún vibraba en el aire, como un eco de la pasión que habíamos desatado, y en ese instante, supimos que nada sería igual entre nosotros. Nunca había hecho algo como esto, murmuró Víctor, su voz baja y ronca. ¡Wow! ¡Qué locura! Debimos haberlo hecho antes. Yo puse mi mano en su pecho, sintiendo su corazón acelerarse debajo de su camisa. No hay nada malo en dejarse ir a veces, Víctor, somos adultos, podemos hacer lo que queramos, y sonreí suavemente, tratando de aliviar la culpa que podía ver arrastrándose en su expresión. Él se rió entre dientes, pero era una especie de risa nerviosa. Lo hace sonar tan simple, dijo. Es simple, insistí, dando un paso atrás ligeramente, aunque mantuve mi mano sobre él. Te has estado conteniendo, ¿por qué? Es por alguna línea invisible entre lo que está bien y lo que está mal. A veces solo tienes que seguir lo que se siente bien, la vida es para disfrutar y pasarla bien. Él no dijo nada por un momento, solo me miró con una intensa expresión ilegible. Finalmente, dejó escapar un largo suspiro, como si estuviera soltando toda la tensión que había estado cargando, y dijo, supongo que necesitaba escuchar eso. El resto de la tarde se sintió como un borrón. Después de que ambos nos calmamos, lo llevé escaleras abajo y nos sentamos juntos en la sala de estar, hablando de una manera que no lo habíamos hecho antes. La conversación no fue forzada o incómoda, como me preocupaba que pudiera ser. En lugar de eso, nos reímos, compartimos historias y aprendimos más el uno del otro. Víctor me contó sobre su vida, cómo había estado trabajando como plomero durante casi 11 años, después de dejar un trabajo corporativo que odiaba. Habló sobre cómo el trabajo rutinario de arreglar cosas se había convertido en una especie de consuelo para él, algo que podía controlar. Todo tenía sentido, en cierto modo, parecía el tipo de hombre que necesitaba esa estructura, esa estabilidad. Le hablé de mi propia vida, de mi matrimonio y cómo había terminado hace años. Le conté cómo todo eso me dejó sola, pero no amargada. Yo no era una de esas mujeres que cargaban con remordimientos. Había tenido una buena vida, pero me había faltado algo por mucho tiempo. Compañía, pasión. No estaba buscando nada serio, pero necesitaba sentirme viva de nuevo, y Víctor me había dado eso, aunque fuera solo por una tarde, por un momento. Cuando el sol comenzó a ponerse, me di cuenta de que había estado allí mucho más tiempo de lo que había planeado. Probablemente deberías irte, dije, aunque una parte de mí quería que se quedara. Él lo dudó, parecía que no quería irse. Sí, supongo que debería irme, pero no quiero que esto termine de manera incómoda, no quiero que pienses que solo fue. Ya sabes. Negué con la cabeza y le sonreí. Le dije, no, Víctor, sé que eres un buen hombre. Ambos necesitábamos esto, y me alegro de que haya sucedido, pero no espero nada más de lo que fue. Parecía aliviado, aunque podía ver que todavía había un poco de confusión en sus ojos, como si no estuviera acostumbrado a que las cosas fueran tan sencillas. Así que estás realmente bien con todo, sin sentimientos raros ni nada, dijo él. Yo me reí suavemente. No, Víctor, tranquilo, sin sentimientos raros, fue solo uno de esos momentos, sin ataduras, sin presión. Él asintió lentamente, como si tratara de procesar la simplicidad de cómo sucedió todo. Está bien, dijo, después de una larga pausa, supongo que te veré por ahí. Tal vez, dije, bromeando un poco con él, si mi fregadero se rompe de nuevo, tú serás el primero al que llame. Eso lo hizo sonreír, se puso de pie, agarrando sus herramientas y colgando su bolso sobre su hombro. Pero, antes de irse, se giró hacia mí una última vez. Teodora, no me arrepiento, solo quiero que lo sepas. Yo tampoco,
respondí suavemente, mientras lo miraba abrir la puerta. Y así como así, él se fue, me quedé allí sentada por un rato después de que se marchó, sumida en pensamientos sobre lo que acababa de suceder. Fue uno de esos raros momentos en la vida, en los que todo se alinea perfectamente. Sin culpa, sin vergüenza, solo dos personas abandonando sus inhibiciones, permitiendo que la conexión fluyera sin reservas. En los días que siguieron, Víctor ocupó mis pensamientos de vez en cuando. Me pregunté si él también pensaba en mí, pero no lo llamé, no lo necesitaba. Esa tarde había sido justo lo que debía ser, un momento de escape, un recordatorio de que aún estaba muy viva, aún capaz de sentir emoción, deseo y espontaneidad. Y en cuanto a Víctor, espero que él se haya ido sintiéndose igual. A veces, todo lo que se necesita es una conexión inesperada, para recordarte que la vida no tiene que vivirse dentro de límites establecidos. Tal vez regresó a su rutina, arreglando tuberías, y trabajando como siempre lo había hecho. O quizás, solo quizás, esa tarde le ofreció algo más. Una nueva forma de ver las cosas, una invitación a dejarse llevar cuando el momento lo pedía. Sea cual sea el caso, no lo olvidaría, y quién sabe, tal vez la próxima vez que algo se rompa en esta casa, lo llame. O tal vez, simplemente dejaré que el destino decida, pero por ahora, aprecio esa pequeña aventura por lo que fue, algo inesperado, algo hermoso, y un recordatorio de que, incluso a los 64 años, la vida aún guarda sorpresas que nos hacen sentir vivos. Era una mañana soleada en el bosque cuando Tita, una tortuga de tierra de unos 50 años, salió lentamente de su cueva ubicada al pie de un gran roble. Se estiró sus pequeñas patas y su cuello para desperezarse mientras bostezaba. Qué hermoso día para dar un paseo matutino antes de desayunar, pensó Tita. La tortuga vivía en un acogedor estanque en medio del bosque, rodeado de frondosos árboles y vegetación. El lugar era tranquilo y apacible, perfecto para una tortuga pacífica como ella. Tita caminó pausadamente por la orilla del estanque, disfrutando del paisaje y saludando a algunos de sus amigos animales, que también estaban despiertos temprano. Se topó con Ardilla, quien buscaba ansiosamente nueces por el suelo. «Buen día, Ardilla, buscando provisiones para el invierno», preguntó Tita. «Sí, el invierno se acerca y no quiero pasar hambre cuando todo se congele», respondió Ardilla, un poco nerviosa, tocando sus pequeñas manos. Tita sonrió con calma y dijo, «No te preocupes, amiga, aún queda tiempo para reunir alimento, mejor disfruta del momento». Ardilla respiró profundo y sonrió, dándole la razón a la sabia tortuga. Siguiendo su tranquilo caminar, de pronto Tita escuchó risas juguetonas acercándose. Era un grupo de niños del pueblo que venían de paseo al lago, como lo hacían algunas veces. Tita siempre había sentido curiosidad por los seres humanos, así que se acercó con cautela para observarlos. Los 5 niños, 3 niñas y 2 niños, parecían tener entre 6 y 9 años. Reían mientras perseguían mariposas y chapoteaban en la orilla del estanque con el agua poco profunda. La tortuga sonrió al ver sus juegos inocentes, recordando cuando en su juventud solía nadar durante horas en aquellas aguas. De pronto, uno de los niños, llamado Matt, se acercó corriendo emocionado hacia sus amigos. Traía algo en las manos y exclamó, «Miren la tortuga que encontré». Tita se dio cuenta que era ella a la que el niño se refería. La tomó en sus manos con rudeza, dándole vuelta para mostrarle su caparazón y cabeza a sus compañeros. «Tengan cuidado conmigo, por favor, no soy un juguete», pensó Tita, pero solo pudo esconder su cabeza en su caparazón, esperando que la soltaran pronto. «Yo también la quiero cargar», dijo una niña llamada Emily. Tita sintió que el niño pasaba sus manos a la niña, tumbándola con poco cuidado. A Tita esto no le gustó nada, si había algo que la ponía nerviosa era que la levantaran contra su voluntad. «Tranquila, Tita, respira como el monje de la montaña te enseñó», se dijo a sí misma, tratando de serenarse y repetir su mantra especial para calmar la mente. Pero los preocupantes movimientos continuaron, pues los otros 3 niños también querían cargarla y entre gritos y empujones, la pobre tortuga se sentía a desfallecer del mareo y el temor creciente. Repentinamente,
en medio del despiste de los niños mientras discutían entre ellos, el niño Matt tomó a la tortuga y la lanzó con fuerza por los aires, aterrizando en medio de unos matorrales lejanos. «Vean cómo vuela», exclamó Matt entre risas. Pero pronto el preocupante proyectil viviente desapareció entre las ramas y hojas. Los niños fueron tras ella buscándola, pero al poco rato desistieron y siguieron con sus juegos. Tita permaneció oculta y en estado de shock, había aterrizado milagrosamente en unos arbustos espinosos sin lastimarse mucho. Pero su respiración estaba muy acelerada y sentía vértigo y pánico en todo su cuerpo. Jamás había estado en esa parte del bosque ni había estado tan lejos de su querido estanque. ¿Cómo iba a regresar ahora? Comenzó a sollozar pensando en sus amigos animales, su cueva, su comida. Su caparazón parecía encogerse con tan solo imaginar que quizás nunca volvería a su adorado hogar. Permaneció congelada y llorando por varias horas, con demasiado miedo para moverse y buscar una solución. Su mente estaba invadida de pensamientos catastróficos. Quería gritar pidiendo ayuda, pero el temor había oprimido su voz. Pasadas algunas horas, Tita logró calmar un poco su llanto, pero la ansiedad y congoja en su interior persistían, impidiéndole pensar qué hacer. ¿Lograría regresar a su pacífico y amado estanque algún día o perecería ahí mismo de angustia? La pobre tortuga no lograba conciliar la resignación y valentía que sus años y enseñanzas espirituales le habían brindado hasta ahora. Luego de llorar por lo que le parecieron horas, Tita decidió que no podía quedarse entre los matorrales para siempre. Tenía que intentar regresar a su hogar de alguna forma. Se puso de pie con dificultad, sintiéndose aún aturdida y muy ansiosa. Miró a su alrededor, pero no reconocía nada. Los grandes árboles y el denso follaje le impedían ubicarse. Ni siquiera estaba segura en qué dirección quedaba su amado estanque. Con la voz temblorosa empezó a preguntarle a algunos animales si sabían cómo regresar. Se topó con un mapache que hurgaba en un tronco podrido buscando insectos. «Discúlpame», preguntaba, «si podrías indicarme cómo llegar al estanque del bosque». «Me urge regresar a mi hogar», dijo Tita con apremio. «Está muy lejos, tortuga. Yo nunca voy para esos lados. No tengo idea de dónde queda tu charco ese». «Déjame buscar mi comida en paz», respondió el mapache de mala gana. Tita siguió su camino consternada y con sus ojos llorosos. El miedo seguía creciendo en su interior ante la incertidumbre de estar perdida. Más adelante se encontró con una familia de tejones que estaban jugueteando entre ellos. Tita se acercó tímidamente. «Disculpen, me preguntaba si alguno de ustedes sabría indicarme cómo puedo regresar al estanque». «Unos niños me alejaron de mi hogar», dijo sollozando. «¿El estanque, dices? Nosotros no vamos para ese lado del bosque y no queremos problemas con esos peligrosos niños de 2 patas». «Suerte encontrando tu camino», respondió el tejón padre, retirándose junto a su familia. Tita no podía creer que nadie quisiera ayudarla. Continuó su agotador camino arrastrando sus patas, cada vez más desesperanzada. ¿Los animales del bosque le tenían miedo a los humanos o simplemente no les importaba su situación? De pronto, vislumbró a lo lejos a un venado majestuoso. «El venado, él luce sabio y bondadoso, tal vez me ayude», pensó esperanzada. Juntando sus últimas fuerzas, se acercó al imponente ciervo y le rogó: «Por favor, señor venado, estoy muy lejos de mi hogar y no sé cómo regresar al estanque. Necesito llegar cuanto antes». El venado la miró desde las alturas con compasión y dijo con voz grave: «Pequeña tortuga, entiendo tu predicamento, pero desafortunadamente mis patas no me permiten ir por ese lado del bosque muy a menudo. No conozco la ruta hacia ese estanque del que hablas». Tita sintió desfallecer. No podía ser cierto que nadie supiera guiarla. «Pero podría al menos llevarme en su cornamenta hacia donde está el estanque». «Usted luce muy rápido», suplicó Tita al borde del llanto nuevamente. «Lo siento mucho, jovencita, pero no puedo transportarte. Mis astas no funcionan así».
Sin embargo, dirígete siempre hacia donde sale el sol todas las mañanas. Si vas en línea recta, eventualmente saldrás de esta parte del bosque. No pierdas la fe. Aconsejó el venado con gentileza antes de retirarse grácilmente. Tita se sentía cada vez más desesperada y la ansiedad en su interior amenazaba con derivar en un ataque de pánico. Comenzó a hiperventilar mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Tenía que encontrar la manera de volver al estanque o el miedo terminaría por debilitarla por completo. Tita continuó arrastrándose por el bosque, sollozando y sintiéndose cada vez más débil y desesperanzada. Su caparazón le pesaba más que nunca y sentía que este bosque no tenía fin. Justo cuando estaba por rendirse completamente, llegó a un pequeño claro rodeado de bambúes. En el centro había una cabaña diminuta hecha de madera, del tamaño perfecto para un animal pequeño. ¡Qué extraño! Quizás aquí vive algún ermitaño que pueda orientarme. Pensó Tita mientras se acercaba poco a poco, aún sollozando pero con un rayo de esperanza. Repentinamente, la pequeña puerta de la cabaña de bambú se abrió con un chirrido. Para sorpresa de Tita, de la entrada surgió un anciano ratón vestido con una larga túnica anaranjada. Tita jamás había visto a un ratón así en el bosque. El pequeño roedor caminaba apoyándose en un bastón de madera y tenía una extensa barba blanca que casi tocaba el suelo. Al ver a Tita, el ratón sonrió amablemente y se le acercó con calma. Pareces perdida y afligida, pequeña amiga. Siento tus aflicciones desde mi cabaña. Dime cómo puedo ayudarte. ¿Por qué lloras desconsolada?, preguntó el ratón con voz suave y tranquila. Tita se alivió de inmediato con tal serenidad, así que le relató lo que le había sucedido. El extraño y sabio ratón escuchó con paciencia, asintiendo comprensivamente con sus ojos cerrados mientras acariciaba su larga barba blanca. Cuando Tita terminó su relato, el pequeño roedor dijo: «Ya veo. Has pasado por mucho el día de hoy. Pero no debes desesperar, joven tortuga. Las mayores angustias residen siempre en nuestra propia mente». Tita no entendía bien a qué se refería, así que preguntó tímidamente: «¿Cómo dice usted?». «Yo solo quiero regresar pronto a mi casa. Tengo mucho miedo de estar aquí desprotegida». El ratón sonrió y aclaró: «El origen del miedo y la ansiedad está en nuestro apego excesivo a las cosas. Te aferras demasiado a tu hogar y sientes que sin él estás perdida. Pero la esencia de la vida es impermanencia y cambio constante. Debemos aprender a soltar y a adaptarnos». Tita estaba realmente confundida, pero sintió una paz muy grande en las palabras y la presencia de aquel ratón tan peculiar. Era como si desprendiera una luz interna muy especial. «¿Pero cómo voy a soltar si ese hogar es mi mundo? Realmente necesito regresar», dijo Tita, aún consternada. «Claro, es comprensible el querer regresar a tu refugio, pero no has de lograrlo, desesperada y llena de turbulencia interna, querida mía. Debes encontrar calma y fortaleza primero. De lo contrario te extraviarás más o desmayarás en el intento», dijo el ratón con firmeza y cuidado. Luego se acercó más a Tita y le pidió que cerrara los ojos y respirara profundo varias veces. Después, el pequeño monje, pues así lo reconoció Tita ahora por su sabiduría y modo de hablar, recitó un mantra especial con un cántico hermoso y algunos movimientos con sus patas. De inmediato, una magnífica sensación de paz y tranquilidad invadió todo el cuerpo y mente de Tita. Era una calidez que brotaba de su interior. Cuando abrió sus ojos, estos tenían un brillo muy peculiar. «Muchas gracias, honorable monje. No sé cómo explicar lo que ha sucedido, pero me siento renovada por dentro. ¿Podría enseñarme más de esa técnica especial para encontrar paz interior?», preguntó Tita, maravillada de sentirse tan distinta. «Con gusto, pequeña, se llama meditación y es muy útil para calmar ansiedades y ver claramente la solución a los problemas. Practícala a diario y lograrás serenidad», dijo el monje ratón sonriendo complacido. Tita tenía ahora una nueva esperanza. Quizás lograría regresar a su preciado hogar después de todo,
gracias a la ayuda de tan inesperado y místico amigo. Tita se quedó unos días en la pequeña cabaña del viejo monje ratón, aprendiendo a meditar y a lidiar con sus ansiedades internas poco a poco. La tortuga estaba muy agradecida con el bondadoso ermitaño por brindarle alojamiento. Todas las mañanas, el pequeño ratón la guiaba a hacer una serie de ejercicios mentales y físicos conocidos como Tai Chi. Los movimientos suaves y las respiraciones profundas parecían alinear el cuerpo y la mente de Tita, ayudándola a encontrar más serenidad. También le enseñó otras palabras que repetir como mantras, técnicas de visualización creativa, y lo guió paso a paso a confrontar mentalmente algunos de sus mayores miedos. Poco a poco, Tita comenzó a sentirse más tranquila y optimista. Incluso se aventuró a salir de vez en cuando de la cabaña por su cuenta para dar pequeños paseos cortos, siempre regresando a salvo gracias a las técnicas de concentración que había aprendido. Una mañana, después de desayunar algunas bayas de un arbusto cercano, Tita reunió el coraje para hablar con el sabio monje ratón respecto a retomar su trayecto hacia su hogar. Estimado monje, no sabe cuán agradecida estoy con usted por permitirme quedarme aquí, y sobre todo por las maravillosas enseñanzas que me ha compartido, dijo Tita haciendo una reverencia. Gracias a eso he logrado confrontar mis ansiedades y no me siento tan desesperada como antes. Me alegra oír eso, pequeña Tita. La paz comienza siempre por dominar tu propia mente. Asintió complacido el viejo ratón mientras acariciaba su larga y esponjada barba blanca. Quisiera ver ahora si podría intentar retomar mi camino para regresar a mi hogar en el estanque. ¿Tendrá algún consejo para mí antes de partir de su cabaña?, consultó Tita dubitativa. El monje ratón sonrió y dijo: mi consejo es que confíes en el camino y no temas pedir indicaciones otra vez. Pero ahora vas más preparada para no dejarte oprimir por la incertidumbre, gracias a estas enseñanzas sobre el aquietar de la mente. Dicho esto, el sabio tomó un viejo amuleto que tenía colgado en su cuello y se lo entregó a Tita. Ten este talismán para la buena suerte. Te protegerá en tu trayecto. Tita lo recibió haciendo una reverencia, prometiéndole al monje que lo cuidaría mucho. Se despidieron con un efusivo abrazo, ya que el pequeño roedor se había convertido en un querido amigo para la tortuga. Así, Tita emprendió su camino de regreso con paso aún lento, pero con mayor firmeza. Cuando sus antiguas ansiedades amenazaban con brotar, cerraba sus ojos y practicaba la respiración calmante que había aprendido. El efecto era mágico, logrando recuperar su centro. Gracias a la brújula del talismán que el monje le regaló, también podía guiarse mejor para no desviarse en círculos. Con calma y con fe, pronto estaré nuevamente en casa. Se decía Tita ahora con mayor convicción a cada paso que daba. Tita llevaba ya varios días caminando en dirección hacia donde el sol se ocultaba cada tarde, siguiendo el consejo del monje ratón y la brújula del talismán que le había regalado. Sentía que iba por buen camino, aunque le consternaba no ver aún señales de su ansiado estanque por ningún lado. Pero ya no caía en crisis de angustia gracias a las técnicas de respiración y meditación que practicaba al sentirse agobiada. Una mañana, mientras cruzaba con calma por un sendero lleno de rocas, vio de reojo algo que se movía entre los matorrales. De inmediato sintió un escalofrío, pero respiró profundo y se armó de valor. Para su alivio, de entre las hierbas surgió una pequeña culebra inofensiva. Tita pensó en seguir su camino, cuando de pronto la serpiente habló. Disculpa, tortuga. Noto que tienes un talismán muy especial alrededor de tu cuello. ¿Serías tan amable de indicarme dónde lo conseguiste? Busco llegar con un sabio monje que vive por aquí cerca. Tita se sorprendió que la culebra hablara, aunque recordó que en esa parte más profunda del bosque habían seres muy particulares. Con gusto te llevo con él, yo vengo de su cabaña. Es un ratón llamado Mank quien me lo obsequió, respondió Tita, indicándole el camino de regreso hacia donde había dejado la pequeña cabaña días atrás. Luego de un rato de recorrido lento pero ameno, llegaron a la cabaña del monje Mank.
La culebrita agradeció profundamente a Tita por guiarla y se escabulló rápidamente hacia adentro en busca del sabio. Tita estuvo tentada en entrar también para saludar a su querido amigo el monje ratón y contarle de su progreso, pero no quiso interrumpirlo, así que decidió proseguir sola con su viaje. Al cabo de una hora más de caminata se topó con el cavernoso tronco de un árbol viejo y colosal que alguna vez debió haber sido alcanzado por un rayo. Dentro se escuchaba una voz cavernosa que decía: a todos los viajeros se les concede un deseo si logran adivinar el número que estoy pensando del 1 al 30. Tita se emocionó mucho y no lo pensó dos veces antes de gritar: 3. Ese era su número favorito. Repentinamente apareció frente a ella un enorme oso pardo, asombrando a la pequeña tortuga que por poco cae de espaldas. Rayos, sí que adivinaste mi número. Está bien, dime tu deseo y lo cumpliré. Resopló el oso entre dientes, algo molesto. Tita no podía creerlo. Tal vez el monje le había dado a ese talismán más cualidades mágicas de las que pensaba. Complacida pidió su mayor anhelo. Deseo volver instantáneamente a mi hogar en el estanque del bosque. El oso puso cara de extrañeza y luego soltó una risa burlona que hizo temblar los árboles. Ja, ja, ja. Lo siento, pequeña, pero eso sí que no está a mi alcance. Este bosque es inmenso y mágico. Tendrás que llegar por tu cuenta. Tita bajó sus antenas desilusionada. Y vaya deseo desperdiciado. Rayos. Había sido muy ingenua. El enorme mamífero notó su tristeza, así que trató de compensarla obsequiándole unas bayas de un arbusto cercano para su travesía. Tita agradeció el noble gesto y prosiguió lentamente su trayecto una vez más. Era hora de continuar las prácticas espirituales que le habían enseñado para no decaer. Luego del curioso encuentro con el enorme oso parduzco, Tita prosiguió su travesía bosque adentro. Sentía que tarde o temprano llegaría algún claro familiar. Mientras caminaba por un sendero bordeado de altos helechos, escuchó voces que provenían justo detrás de unos arbustos con enormes hojas. Sigilosamente se acercó y apartó unos cuantos tallos para echar un vistazo. Grande fue su emoción al descubrir un grupo de sabios monjes, rana, sentados sobre rocas planas en medio de un pequeño claro. Parecían estar meditando profundamente, pues ninguno abría los ojos, manteniéndose quietos como estatuas verdes. Tita había oído sobre estas peculiares ranas ermitañas de boca grande que solían habitar en cenotes escondidos del bosque. Se decía que podían vivir cientos de años gracias a sus técnicas taoístas secretas. Sigilosa pero animosamente, la pequeña tortuga se acercó al grupo de batracios y se sentó entre ellos sobre una roca desocupada para imitar sus posturas. Comenzó a respirar siguiendo el vaivén de sus infladas gargantas y a meditar en silencio junto a ellos. Pasaron al menos 2 horas enteras sin que nadie se moviera o emitiera el menor sonido. Tita se sentía en un estado de quietud y calma interior profundos, como nunca antes. Fue entonces que el monje rana más anciano y grande abrió sus ojos de repente y miró a Tita fijamente. Los otros batracios también salieron de su meditación en simultáneo. Veo que has aprendido bien el arte de la meditación a pesar de tu corta edad, pequeña tortuga, dijo el jefe rana con voz gutural. Has logrado mantener la quietud y el silencio por más de 2 horas sin vacilar. Los demás monjes asintieron en señal de respeto. Uno de ellos hasta hizo una breve reverencia con la cabeza hacia Tita. Ella estaba muy sorprendida pero halagada por los comentarios. Se lo debo a mi amigo, el sabio monje ratón de la cabaña del bambú que me enseñó las primeras técnicas, respondió Tita con una reverencia. Así, Mank, lo conocemos bien, gran maestro, dijo otra de las ranas con tono de respeto. Si tanto has avanzado bajo su tutoría, no nos queda más que instruirte en los siguientes niveles sobre el control de la respiración para adquirir mayor templanza interior ante las adversidades. Las ranas instructores entonces le compartieron una serie de ejercicios respiratorios mucho más avanzados, así como algunos koans, acertijos mentales, para probar dominio de sí misma.
Tita estuvo encantada de aprender tanto aquel día. Cuando llegó el ocaso, las ranas ofrecieron a Tita quedarse a pasar la noche entre ellos para resguardarse. Ella aceptó, gustosa, muy agradecida por la hospitalidad y sabiduría de los monjes verdes. Antes de disponerse a dormir, el abuelo Batracio se le acercó para compartirle un último consejo. Has demostrado una determinación y templanza impresionantes para alguien tan joven, pequeña. Sigue confiando en tu instinto y no temas pedir ayuda de quienes vayas encontrando en el sendero de la vida. Verás que, si actúas con sabiduría y ecuanimidad ante los retos, hallarás tu destino. Tita agradeció profundamente el consejo del viejo monje, sintiéndose ahora mucho más confiada y optimista de alcanzar su ansiado hogar en el estanque. A la mañana siguiente, luego de despedirse de los sabios monjes, Rana, agradeciéndoles nuevamente por compartir su sabiduría con ella, Tita retomó la marcha sintiéndose más fuerte e iluminada que nunca. Mientras caminaba por un sendero lleno de rocas, decidió poner en práctica los nuevos ejercicios de respiración profunda que había aprendido, cerrando los ojos para mayor concentración. Estaba tan enfocada en su práctica que no se percató de que el terreno había comenzado a descender. De pronto, la tortuga resbaló por un barranco profundo que apareció frente a ella. Rodó varios metros colina abajo a pesar de intentar retraer sus extremidades dentro de su caparazón. Cuando finalmente se detuvo al chocar contra una pequeña roca, Tita se encontraba muy magullada y aturdida. Le tomó unos instantes reponerse, pero para su sorpresa comprobó que aparte de las contusiones, no tenía ningún hueso roto gracias a su resistente coraza protectora. No obstante, ahora el desafío sería volver a trepar toda esa empinada ladera para salir de ahí. Justo cuando pensaba que tendría que rodear el gran barranco para hallar algún camino alternativo, Tita escuchó una voz que la llamaba desde arriba. «Hey, ¿estás bien ahí abajo, pequeña tortuga? ¿Necesitas ayuda para salir de ese precipicio?» Alzando la vista, Tita se alegró al ver al gran venado que la había encontrado días atrás de nuevo. Este estaba asomándose por el borde del barranco, mirándola preocupado. «Mi buen amigo el venado. ¡Qué alegría verte!», exclamó Tita. «Caí por accidente y no sé cómo escalar para salir de aquí nuevamente». El cervato pensó unos instantes y luego respondió. «No te muevas, iré a buscar ayuda». Dicho esto, el ágil animal trepó de un salto la empinada pared del precipicio y se perdió bosque adentro. Tita esperó pacientemente alrededor de media hora, confiando en que el benévolo ciervo regresaría por ella. Finalmente, unos pezuñas se asomaron desde la orilla de la zanja, esta vez acompañadas por unas grandes garras. Para sorpresa de Tita, junto al venado, ahora estaba su viejo amigo el oso pardo que había conocido días antes. «Mi buen amigo oso accedió a ayudarnos. Él podrá subirte más fácilmente en su lomo», explicó el venado. El fornido plantígrado comenzó a descender poco a poco, mientras que el ágil cervato lo guiaba diciéndole dónde podía apoyarse, hasta que finalmente llegaron junto a Tita. «Súbete a mi lomo y agárrate fuerte», le indicó el oso. La tortuga así lo hizo, aferrándose lo más que pudo al cálido y espeso pelaje de su salvador. El oso trepó hábilmente sosteniendo con delicadeza a la pequeña sobre su espalda. Al fin estaba fuera del peligroso precipicio. Tita no cabía en sí de alegría y gratitud, sobre todo por comprobar que en este mágico bosque habían más criaturas bondadosas dispuestas a ayudarla. Luego de despedirse de sus salvadores, prosiguió su recorrido con renovado ánimo. Más adelante el paisaje se le comenzó a hacer familiar. Los arbustos, las rocas y los tiernos helechos le resultaban cada vez más conocidos. Mientras avanzaba por la ribera, Tita comenzó a escuchar varias voces preocupadas que pronunciaban su nombre, buscándola. «Tita, ¿dónde estás, Tita? Mi buena amiga, regresa pronto. Tita vuelve, te extrañamos». Conmovida, la tortuga se apresuró buscando el origen de esas voces, hasta toparse con un grupo de distintos animales del bosque que deambulaban ansiosos por los alrededores. Para su sorpresa,
No solo estaban su familia y amigos cercanos, sino también el mapache, cascarrabias, la comadreja entrometida del árbol hueco, incluso el petulante pavo real que casi nunca hablaba con ella. Todos parecían al borde de las lágrimas. «Amigos míos, aquí estoy, ya estoy en casa», los llamó Tita agitando sus patitas, profundamente conmovida ante tal recibimiento. Los animales no podían creerlo al principio, pero en pocos segundos la rodearon dando saltos de felicidad. «Tita, volviste, no puedo creerlo», chillaban algunos. «Sabía que lo lograría, eres muy resiliente», decían otros. «Hay que hacer una gran fiesta de bienvenida para la pequeña viajera», propuso una mamá ardilla. Y así todos rodearon efusivamente a la recién llegada tortuga, celebrando su regreso al hogar tras tan prolongada travesía. Luego de la emotiva bienvenida y de la magnífica celebración que organizaron en su honor al atardecer, Tita se reencontró con su familia más cercana. Le relató todas sus increíbles aventuras por el bosque, los peligros que enfrentó, así como los seres benévolos que ayudaron en su viaje de regreso. Sobra decir que sus preocupados padres y hermanitos menores estaban tan impresionados por la odisea de la pequeña Tita que no dejaban de hacerle preguntas y pedirle que repitiera una y otra vez cada uno de los fascinantes episodios. Y entonces apareció este enorme oso pardo de buen corazón que junto con el venado me ayudaron a salir de un profundísimo barranco del que había caído por accidente, contaba Tita con gran entusiasmo. «Eres toda una aventurera», decía su hermano mayor muy asombrado. «Ojalá algún día yo también sea valiente y tenga maravillosas historias para contar como tú», dijo una de las pequeñas hermanas de Tita mirándola con profunda admiración. Tita solo sonreía, pero por dentro reflexionaba sobre todo lo aprendido. Comprendió que al enfrentar peligros y pruebas, con perseverancia, valentía interna y mirando siempre el lado positivo de la vida, podíamos convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Desde ese día, la pequeña Tita se convirtió en un personaje muy popular entre los animales del bosque. Muchos acudían a escuchar sus historias de superación personal o pedirle consejos cuando debían enfrentar miedos y situaciones difíciles. Gracias a todo lo aprendido de los sabios monjes durante su travesía, Tita pudo compartir técnicas como la meditación y ejercicios como Tai Chi. Poco a poco se transformó en una especie de mentora espiritual guiando a otros seres a encontrar su valor interior y paz mental. Habían pasado algunas estaciones desde el regreso de Tita a su amado estanque en el bosque. La pequeña tortuga se había ganado gran reconocimiento entre los animales por sus fascinantes historias de superación personal durante su épica travesía. Muchos acudían frecuentemente a pedirle consejos sabios gracias a todo lo que había aprendido de los venerables monjes durante su viaje. La tranquila Tita se convirtió entonces en una especie de mentora espiritual para varias criaturas del bosque. Uno de los que más la buscaba era Ardilla, quien solía padecer de ansiedad por acumular tantas nueces y bellotas. Tita le enseñó útiles técnicas de meditación y le aconsejaba enfocarse siempre en el presente sin preocuparse demasiado por el futuro. Esta orientación que brindaba, sumada a sus inspiradoras fábulas para enfrentar miedos internos, pronto la hicieron ganar fama de consejera emocional entre los habitantes boscosos. Sin embargo, su inesperada popularidad atrajo cierto recelo por parte de algunos animales queriendo aprovecharse de la ingenuidad de Tita como el astuto zorro Pancho. Pancho se hacía pasar por un necesitado discípulo, pero en realidad buscaba sonsacar a la sabia tortuga los secretos de las hierbas medicinales y setas alucinógenas que había aprendido de los monjes durante su viaje místico. Afortunadamente la prudente Tita nunca revelaba mucho, pues desconfiaba de las verdaderas intenciones del vil zorro. Así logró detectar las malas artes de algunos embaucadores, evitando caer en sus trampas. Una mañana, cuando Tita salía de su cueva dispuesta a iniciar sus rutinas de tai chi matutino junto al estanque, una inesperada y muy preocupante conmoción ocurría cerca de allí. Eran los mismos niños traviesos que la habían alejado de su hogar en el pasado. Esta vez sujetaban con una red a la pobre mamá ardilla que forcejeaba desesperada por soltarse ante las burlas de los infantes. «Tita, ayúdame te lo ruego», chillaba la afligida roedora al ver acercarse a la tortuga.
Los niños también advirtieron la presencia de Tita y de inmediato corrieron tras ella para atraparla, soltando sin querer a la otra apresada. Tita sintió renacer aquel horrible sentimiento de pánico que experimentó en el pasado cuando esos niños la lanzaron lejos de su hogar. Deseaba correr y esconderse, pero su instinto fue cerciorarse primero que Ardilla estuviese a salvo. «Rápido, vete de aquí, amiga mía», le dijo a la asustada Ardilla. Esta obedeció y trepó veloz un árbol para ponerse fuera del alcance de los revoltosos infantes. Aunque Tita logró escabullirse dentro de unos matorrales y los niños se marcharon rápidamente aburridos de no atraparla fácilmente, ese incidente la dejó muy consternada. ¿Cómo enfrentar viejos fantasmas del pasado? ¿Debía temer siempre ante posibles regresos? ¿O había alcanzado ya la suficiente sabiduría interior para afrontar esa clase de situaciones de otra manera? Todo el día siguiente Tita estuvo muy pensativa y callada, revaluando muchas cosas mientras miraba las nubes pasar lentamente sobre el estanque. Hasta que una luminosa idea cruzó por su mente provocándole una amplia sonrisa. Sí, ya sabía lo que debía hacer. Solo necesitaría la ayuda de sus buenos amigos del bosque. A la mañana siguiente Tita convocó a una reunión secreta cerca del estanque a sus amigos más cercanos, entre ellos el venado, el mapache, la comadreja y el búho. Quería compartirles su plan para crear conciencia en los revoltosos niños sobre el respetar a los seres vivos del bosque. Luego de escuchar las sugerencias de todos, Tita les explicó la idea que se le había ocurrido. Queridos amigos, debemos tener compasión por esos pequeños humanos todavía ignorantes del daño que pueden causar con sus acciones irreflexivas. Por ello, más que huir o temer ante su presencia, hay que darles una lección pedagógica impregnada de buenas intenciones. Los animales se mostraron muy interesados en el plan de Tita. Consistía en aprovechar la próxima visita de los niños para escenificar distintas situaciones del bosque donde se manifestara el sufrimiento de algunos de sus habitantes ante las imprudencias humanas. Al día siguiente, cuando los 5 traviesos infantes se acercaron al estanque como solían hacer para jugar durante el verano, ocurrió lo planeado. Uno de los niños atrapó desprevenidamente a la comadreja entre unos arbustos causándole daño. Otros persiguieron despiadadamente a un cervatillo hasta acorralarlo. Incluso vieron como unos pocos árboles eran derribados frente a ellos por el filo implacable de un hacha. Los pequeños quedaron estupefactos al principio, sin saber que todo era una actuación. El llanto del venadito parecía tan real, al igual que los lastimeros quejidos de otros animalitos. Pronto la congoja invadió los corazones de los infantes al tomar conciencia del sufrimiento que podrían estar ocasionando en los indefensos habitantes del bosque con su imprudencia. Sin poder soportar esa culpa, rompieron en llanto desconsolado. Justo en ese instante, Tita emergió de su escondite y se les acercó, explicándoles conmovida que no debían sentirse mal, sino simplemente transformar ese dolor en aprendizaje. Los invitó amablemente a conocer y respetar a cada criatura del bosque que amaban visitar para sus juegos. Con lágrimas en los ojos, pero más calmados, los niños pidieron humildemente disculpas por su comportamiento pasado prometiendo ser más conscientes. Luego abrazaron con ternura al venadito y los demás animales, incluyendo a la sabia tortuga. Desde ese día, Tita vio cómo esos pequeños cambiaron positivamente su actitud en el bosque, volviéndose cuidadosos protectores de la naturaleza y sus moradores. La ingeniosa tortuga comprendió que el verdadero coraje no consiste en huir o esconderse ante las dificultades que encontramos en nuestro camino, sino en hacerles frente con calma, sabiduría y buenas intenciones. Debemos tener fe en que el entendimiento genuino puede germinar en cualquier corazón si encontramos la forma correcta de arrimar nuestra luz interior hacia los demás. Y cuando actuamos así no solo aliviamos el sufrimiento propio y el de otros, sino que nos convertimos en mejores versiones de nosotros mismos. Esa es la magia de la compasión y la empatía.